Según la tradición de los mayas, cuando una libélula o turish entra a una casa, anuncia la visita de alguien de manera inesperada. Según la altura con la que vuele, es la riqueza de esa persona. Si vuela muy alto, será una persona muy rica. Si vuela muy bajo, será una persona muy pobre. De esta forma se podían preparar para recibir dignamente a la persona. En el pasaje bíblico que vamos a estudiar el día de hoy, un hombre judío visita al Señor Jesús. Si la tradición de los mayas fuera cierta, esta libélula volaría alto, muy alto. Les recuerdo que tengan a la mano su Biblia, una libreta para tomar apuntes y, de ser posible, lápices de colores. El pasaje que vamos a estudiar está en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 3. La versión que voy a leer está en la Nueva Traducción Viviente, mejor conocido como NTV. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Empezamos viendo que hay un hombre llamado Nicodemo. Aquí está. Nicodemo quiere decir vencedor, conquistador. Es un nombre griego. Nos señala de que este Nicodemo es un hombre religioso, judío, un líder. Esto se refiere a que era, como líder, era parte del Sanedrín, que es algo así como la suprema corte del pueblo judío. Él era un maestro de la ley, él era quien enseñaba al pueblo respecto a cuál era la voluntad de Dios, qué debería ser. También nos señala que él era de los fariseos. Era de los fariseos. La secta de los fariseos era la más grande que había entre los judíos, también era la más respetada. Ellos pensaban que la salvación se obtenía mediante las obras, o sea que por eso eran tan rigurosos cuidando la ley, observaban todas las cosas que se señalaban. Pues nos dice que una noche fue a hablar con Jesús. Y fue a hablar de algo que le parecía una conclusión muy importante a la que había llegado. No solo él, sino todos los que estaban, los que conformaban, ¿verdad?, el grupo religioso. Nos dice acá, todos sabemos, y quizá no eran todos en el sentido, voy a cambiar el color, aquí, quizá no eran todos, pero se refería a que eran muchos los que estaban conscientes de esta conclusión a la que habían llegado. ¿Cuál era esa conclusión? La conclusión era que Jesús había sido enviado para enseñarles. Es decir, Jesús era la persona a quien debían acudir para aprender, para conocer cómo ellos podían seguir haciendo o cumplir con la voluntad de Dios, que era lo que debían hacer para salvarse. Jesús era el maestro indicado, el maestro enviado por Dios para resolver todas sus dudas. Ahora, ¿cómo llegaron ellos a tener llegaron a esa conclusión? Pues nos dice, vamos a ver acá, que Jesús había hecho señales milagrosas. ¿Cuáles serían esas señales milagrosas?
Bueno, convertir el agua en vino, sanar enfermos, expulsar demonios, cuestiones que revelaban totalmente, eran diferentes a lo que cualquier hombre podía hacer, en contra de lo establecido en la naturaleza, y eran señales porque todas ellas apuntaban a que había una intervención divina, o sea, Dios estaba presente en ellos, y por eso le dicen que todas esas señales son prueba de que Dios estaba con él, es decir, de que Dios estaba validando su autoridad. Y por tanto, ellos reconocían de que Jesús era la persona que les debía enseñar. Claro que aquí notamos que solamente Nicodemo es quien se acercó a hablar con Jesús. Los demás no fueron. De hecho, Nicodemo fue de noche, cuando casi no hay gente. Y pues se entiende de que reconocer a Jesús como la persona que les podía enseñar, pues implicaba vencer muchos prejuicios que tenían. Al grado de que incluso cuando él le dice a Jesús rabí, que rabí quiere decir maestro, imagínense, le estaba llamando maestro a alguien que no había asistido a la escuela de rabinos allá en Jerusalén, la más importante, y sin embargo lo estaba llamando de esta forma. Entonces encontramos a Nicodemo que va con Jesús y le revela algo que ahora ellos han entendido, que él, o al menos va directamente, dice: he entendido que Dios te ha enviado para enseñarnos, y no solo yo lo sé, sino otros que están ahí conmigo también lo saben, y nos hemos dado cuenta por esas señales que has hecho, son prueba de que Dios está contigo. Ahora lo he entendido y aquí estoy. Él había ido con la intención de que Jesús le enseñara, Jesús le mostrara, le revelara más acerca de lo que Dios pedía de cada uno de ellos. Y entonces encontramos que Jesús le responde. Y le responde de una manera firme, que dice: te digo la verdad. No es una pregunta como la acostumbramos nosotros aquí en Yucatán. Te digo la verdad, como una pregunta, sino él le está afirmando: te digo la verdad. Y la verdad, Nicodemo, y esto es bastante dramático, la verdad, Nicodemo, es que tú no puedes ver el reino de Dios. Es decir, esto que tú crees que has entendido, esto que tú piensas que has descubierto respecto a lo que Dios está haciendo aquí en el pueblo de Israel y con ustedes, crees que lo has entendido, que ahora conoces la voluntad de Dios. Pues no es así. Estás confundido. Ellos pensaban que Jesús era un maestro enviado por Dios, que estaba ahí para enseñarles, para mostrarles cómo debían vivir, cómo debían actuar en la casa, actuar en sus vidas, actuar en su trabajo, qué cosas tenían que realizar para ser salvos. Eso era lo que pensaba, era un maestro que les iba a mostrar y aclarar todas sus dudas. No estaba viendo Nicodemo el reino de Dios, no habían entendido, ni él ni todos los demás, no habían entendido quién era Jesús. Y esto no lo podían hacer, no había manera de que entendieran, de que pudieran ver el reino de Dios, por una razón que Jesús le aclara: a menos que nazcas de nuevo. Es decir, a menos que todo lo que tú piensas, todo lo que tú haces, lo que tú crees, lo abandones y vuelvas a empezar de nuevo, dejes de depender de tus propias deducciones, dejes de depender de tus propias prácticas y me veas como lo que soy. No soy un maestro,
¿sí? No es lo que yo he venido a hacer acá. Él le había dicho, Dios te ha enviado para enseñarnos, pero enseñarnos como maestro. No, Jesús es el Hijo de Dios. Él había venido a salvarnos. Implicaba reconocer que Él era el Mesías prometido, que era la persona en la cual tenían que depositar su fe, su confianza, su esperanza. Pero esto no podía suceder porque no habían nacido de nuevo. Así que mientras estaban pensando en lo que ellos se imaginaban, lo que su lógica les alcanzaba, que era simplemente que Jesús había sido enviado para enseñarnos. Pero vemos que no es así, era necesario cambiar, nacer de nuevo para poder entender cuál era la verdadera voluntad de Dios, la verdadera gracia de Dios en sus vidas. Al igual que Nicodemo, ustedes y yo estamos involucrados en diferentes actividades religiosas. Quizás algunos tengamos cargos más importantes, para los cuales el Turish volaría muy alto para anunciar nuestra llegada. U otros no tengan responsabilidades tan importantes y entonces el Turish se arrastraría para anunciar nuestra llegada. Lo importante es que estamos confiando en que nuestras experiencias religiosas garantizan que estamos en el camino del Señor. Es decir, estamos pensando que en la medida que estudiamos la Biblia, en que conocemos lo que el Señor Jesús dice y lo ponemos en práctica, nosotros estamos haciendo lo que es necesario para ver el reino de los cielos. Pero esto no es así, lo hemos visto el día de hoy en el estudio bíblico. Mientras que nosotros no tengamos un nuevo nacimiento, mientras que no dejemos de ver a Jesús solamente como un maestro, sino que lo veamos como lo que Él es, nuestro Salvador, nuestro Señor, entonces no podemos estar en el camino del Señor. Es necesario que veamos a Él con otros ojos. ¿Quién es el Señor Jesús para ti? ¿Quién es el Señor Jesús para mí? Ese es el punto más importante. No cuánta riqueza, ni cuánto sepamos, ni cuánta lógica tengamos cada uno de nosotros. Les espero en el próximo estudio bíblico. Que el Señor les bendiga.